Y vamos a volver a compartir un poco lo que estábamos en el libro de Romanos capítulo 12. Amén. Digo que veníamos viendo que Gracias. ahora vimos todo el proceso que hemos pasado Amén. en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Gracias, Señor. Gracias le doy al Señor por este privilegio. La verdad que no Amén. venía preparado, pero el Señor siempre tiene palabras. Así es. ¿Vio? Es abundante. Alabado sea su nombre. Gloria Vamos a a orar Dios. al Señor, hermano, y después vamos a ir a la Amén. palabra. Le invito a Amén. ponerse de pie. Gloria a Dios. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Amén. Señor. Te damos gracias, muchas gracias, Señor amado, por poder estar en este lugar, para alabarte, para bendecirte, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio. Te pedimos que tú bendigas, Señor, tu palabra, Señor. Señor, tu palabra dice, Señor, que tú, Señor, pondrás las palabras justas en nuestra boca, Señor. El Espíritu Santo, Señor, dará lo que debemos de hablar, Señor. Oh, Señor amado, ponemos todo en tus manos, Señor, para que tú hagas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Podemos tomar asiento. Gloria a Dios. Así que dice la palabra del Señor en el capítulo 12 del libro de Romanos. Amén. Así que, hermanos míos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oh, Señor amado. Y hoy nosotros veníamos viendo a través de todo este tiempo cuáles eran las misericordias de Dios. Y en el libro de Efesios dice, vosotros que en otros tiempos anduviste, dice, según los deseos de vuestra carne, ¿vio? En la vanagloria de vuestra vida, dice en el libro de Juan, ¿vio? Anduvimos en otro tiempo haciendo lo que no convenía, ¿vio? Y aún hay hermanos que como no saben, no conocen esta palabra, no conocen la gracia de Dios, aún ellos, habiendo sido salvos, andan en la vanidad de su mente, dice su palabra. Entonces dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se manifestó a nosotros. Amén. ¿Vio? Pero ahora, dice, aparte de la ley se ha manifestado la bondad de Dios para con nosotros, la misericordia de Dios para con nosotros, y ese es Cristo. Gracias, Amén. Señor. ¿Vio? Gloria a Dios. Dice, ahora, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, Gracias, Señor. santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén, gloria a Dios. Y antes el sacrificio tenía que estar muerto, por eso era sacrificio, ¿vio? Lo que se ofrendaba era muerto. O sea, tomaba un animal, dice, de 8 días, sin mancha, sin arruga, no tenía que tener ninguna imperfección. ¿Vio? Ahora, ¿cuántos tienen imperfección en medio de nosotros? Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes son imperfectos? Gloria a tu nombre. Ninguno de nosotros, porque dice, nosotros que somos perfectos, dice el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Dice, nosotros que somos perfectos, dice, esto mismo sintamos, dice. Amén. Y si otra cosa sentí, esto también nos revelará Dios. Amén. Entonces dice, así que hermano, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y ahora nosotros, nos toca a nosotros. A nosotros. El Señor ya se ofreció. ¿Quién irá? Decía el hermano. ¿Quién irá a morir por el pecador? Yo iré, dijo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora dice el Señor, ¿quién presentará vuestro cuerpo en sacrificio vivo? Amén. Gloria a tu nombre, ¿Ya? Jesús. Y la cabeza ya ofreció su cuerpo en sacrificio vivo. Ahora lo tiene que hacer el cuerpo. Gloria a Dios. Ahora el cuerpo se tiene que sacrificar. Ahora el cuerpo tiene que negarse a los deseos de su carne, a los deseos de su mente, a los deseos de su alma, para poder presentar todo su cuerpo, espíritu, Amén. alma y cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. ¿Vio? Y santo quiere decir apartado. ¿Vio? Usted fue apartado. ¿Y cuándo fue apartado? Yo no sabía que había sido apartado. Y cuando usted creyó. Amén. Cuando usted creyó, ahí usted fue apartado de este mundo. Vio que dice que la iglesia son los llamados afuera. La iglesia son los llamados afuera, afuera de esta vida del mundo. ¿vio? Amén. Ya no pueden vivir conforme al mundo. Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Y bueno, ahora tienen que vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso hablábamos ayer en el grupo allá en el día jueves, perdón, en el grupo allá de Virrey del Pino. Hablábamos acerca de la salvación, pero también hablábamos acerca de recibir a Jesús como nuestro Señor. Amén. ¿Vio? Y no todos reciben a Jesús como su Señor, como podemos leer ahí en Romanos, capítulo 10. Alabado sea su nombre. Amén. Dice capítulo 10, versículo 8. ¿Más qué dice? Dice, cercana está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón.
Y esta es la palabra de fe la cual nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, o si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres entonces en tu corazón, serás salvo. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Entonces vemos que muchos hermanos dentro de la congregación han recibido a Jesús, pero lo han recibido como su Salvador, no como su Señor. Entonces, si no lo reciben como su Señor, no pueden ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Porque ¿a quién lo tienen que ofrecer? Al Señor, dice. Gracias, Señor. ¿Vio que dice ahí la palabra del Señor? Así que ahora, hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Y quién es Dios? Y Dios es mi Señor. Aleluya. ¿Y qué demanda el Señor? Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Amén. ¿Y eso qué quiere decir? Y bueno, dice que aquel que quiera seguirme en pos de mí, dice, tome su cruz, dice, niegue a sí mismo y sígame. Dice. Amén, Señor. Eso es ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Gracias. Ayuda. Usted podría haber vivido una vida en el mundo, pero usted recibió a Jesús como su Señor. Amén. Le doy yo. Como su Señor. Ahora el Señor, ¿y quién le dio autoridad al Señor para ser mi Señor? Y ahí vamos a primera área de Corintios. Amén. Aleluya, gloria. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios, Jesús. Primera de Corintios capítulo 6, Gracias, Señor. versículo 19, hermano. Gloria a Dios. Hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo Dice, o ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Vio? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo usted puede ofrecer su cuerpo que Dios le está demandando ahora? ¿A quién le demanda Dios? A aquel que le recibió como su Señor, Amén. como el dueño de su vida. ¿Vio? Dice, ahora el Señor le demanda, así que ignoráis, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya no es nuestro, Amén. es del Señor y es templo del Espíritu Santo. ¿Ve? Antes tenía un propósito, contener el pecado dentro de él. Ahora sí. ¿Vio? Contener la inmundicia dentro de él. Bueno, ahora contiene la vida de Dios y al Espíritu Santo. Amén. Aleluya, Dice, o ignoráis que gloria a vuestro Dios. cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. ¿Cómo si no sabíamos nosotros que el Espíritu? Sí, ¿cómo que no? ¿No dice el apóstol Pablo? Dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Dice, Amén. ni siquiera habíamos sabido, dice, que había Espíritu Santo, pero cuando creyeron recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se metió dentro de él, Dios se metió dentro de él. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro. Amén. Porque por precio fuisteis comprados. Aleluya. Gloria a Dios. Por precio fuisteis comprados. Amén. Glorificad a Dios en vuestra alma. Dice. Amén. Señor Jesús. No dice en vuestra alma, dice en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. El cual tenéis de Dios, dice, el cual tenéis, dice, los cuales son de Dios. Dice. Amén. Ahora son de Dios, ya no es nuestro, ya no puedo usar mi cuerpo para pecar, Amén. ya no puedo usar mi cuerpo para ofrecerlo a la concupiscencia. ¿Vio? Entonces dice, así que hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, dice. Amén. Que presentéis vuestros cuerpos. Parecía que todavía eran de ellos los cuerpos, porque le dice, presentéis vuestros cuerpos, dice. Pero una vez que lo presenta, ya no es suyo. ¿Vio? Es como hablábamos con un hermano el día jueves. Usted es un vaso que contiene un tesoro y usted cae. Entonces cae y se ensucia. Pero si usted se arrepiente, ese vaso puede ser limpiado y puede ser vuelto a usar. Aleluya. Puede ser vuelto a usar. Usted cayó. Pero la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Amén. Y la misericordia de Dios dice que Él nos puede limpiar y nos puede volver a poner en su lugar. Amén. ¿Vio? Es diferente que el antiguo pacto. El antiguo pacto, fíjese que decía que el sacerdote caía y ya no podía volver a ofrecer sacrificio. Era puesto como portero, dice. Era puesto como portero. No podía hacer otra tarea que no sea esa. Pero si había sido apartado como sacerdote, dice que Moisés había derramado aceite sobre Aarón, ya lo había ungido. Bueno, pero fracasó. En su tarea ya fracasó. Entonces, para vergüenza de él y para testimonio a aquellos que le veían, dice que era puesto como portero. Dice.
Pero hoy la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Amén. Amén. Gloria a Hoy la Dios. misericordia de Dios nos limpia a nosotros de toda falta y nos vuelve a poner en su lugar. Amén. Fíjese cómo es la misericordia de Dios para con nosotros. Aleluya. Y usted no va a tener en grande estima la misericordia de Dios. Amén. Ahora, si nosotros tenemos en grande estima la misericordia de Dios, ¿qué vamos a hacer? Lo que dijo el apóstol Pablo irónicamente, digamos, bueno, hagamos males para que vengan bienes. No, de ninguna manera. Él le dijo a los hermanos, dice, hagamos males para que vengan bienes, vayan y pequen, total, son limpiados y vueltos a poner. No. ¿Vio? No, porque después dice que el pecado, dice, va corrompiendo su alma, va corrompiendo su mente, y ya después ya no hay conciencia que lo acuse, hermano. Gloria a Dios. Ya no hay conciencia que lo Aleluya. acuse. ¿Cuántos hermanos hay que hoy están en el mundo? Y usted va, le habla la palabra y ellos le aceptan la palabra, pero no se vuelven. Porque su mente ya fue cauterizada, ya fue endurecida. En nombre del Señor. Ya fue endurecida la conciencia. Bueno, pero nuestra mente no fue endurecida. Nuestra conciencia no fue endurecida. A usted cuando Dios le habla la palabra no se conmueve en su corazón en el lugar donde usted está. Aleluya, amén. Bueno, dice ahora, presentad vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo. Gloria a Dios. Ahora ella le dice a los que van entrando. Pero nosotros ya estamos adentro. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos presentado nuestro cuerpo en sacrificio Amén. vivo? Gloria a Dios. Bueno, ahora usted dice, bueno, ¿por qué yo tengo que hacer esto si yo no lo quiero hacer? Bueno, pero usted recibió al Señor como su Señor. Y ya le presentó su cuerpo en sacrificio vivo. Y ya su cuerpo no es su cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios y que no es de usted. Amén. Entonces dice, ahora entonces yo puedo usar esto. Sí, amén. Ahora puedo usar este vaso. Señor, yo quiero que tú me uses, pero esto quiero conservar. No. Es todo o nada. Amén. Amén. O usted le entrega toda su vida al Señor, como dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:23. Alabado sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. Señor Jesús. Este conocimiento no lo tienen todos los hermanos. Así es, Señor. Yo hablaba con un hermano Muchas gracias, Señor. que se había apartado y me dice, el Señor ahora ya no me va a perdonar lo que me hice, lo que yo hice. Ya no me va a usar más, Señor. Y yo le digo, si vos te arrepentiste y ahora estás dispuesto a ofrecer tu cuerpo en sacrificio vivo al Señor, el Señor puede purificarte y te puede volver a usar. Amén. Y sabe cómo se fue ese hermano, se fue contento, porque ahora sabe que él tiene oportunidad delante del Señor. Alabado sea su nombre. Amén. Primera de Tesalonicenses, hermano, 5:23. 5:23, ¿no? Amén. Amén. Gracias, Señor. Dice, y el Dios de paz os santifique en todo o por completo, Amén. para que vuestro espíritu, ¿ve? ¿Por qué necesitamos la santificación? La santificación es algo que hoy en las iglesias se odia. Ahí es. Y te va a decir, hermano, tenga cuidado lo que dice. No, sí, la santificación se odia, se aborrece. Si usted, mientras menos le hable de santificación a los hermanos, mejor. Porque ellos dicen, yo quiero vivir como yo quiero. Pero dice la palabra del Señor, vuestro cuerpo, dice, le pertenece al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Le pertenece al Señor, ya no es vuestro. Amén. Dice, entonces dice, y el Dios de paz os santifique por completo, para que vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados enteramente, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Vio? Entonces usted ahora, usted decidió, yo le voy a entregar mi vida al Señor. O al que no decidió y todavía está ahí, tiene que decidir. Amén. Hoy es el día. Amén. Hoy es el día. El Señor le habla la palabra hoy es el día. Y hoy es como decía un hermano, la palabra dice, hoy es el día de salvación. Mañana no sabemos. Amén, Señor Jesús. El Señor le puede llamar en esta noche, puede partir en esta noche, y si él no recibió al Señor como su Señor, se va al infierno. Bueno, hoy es el día. Amén, Amén. Señor. ¿Y qué vamos a hacer? Dice, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis. Eso es voluntario. Así es. Eso es voluntario. Él dice, presenté vuestro cuerpo en sacrificio vivo santo, Amén. Gloria a Dios. agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén, Señor. Y no conforméis. Ve que para presentar el cuerpo hay un requerimiento. No conformarse, no tomar la forma. Y eso es lo que los hermanos que han entrado dentro de
del conocimiento de la verdad, no alcanzaron. Hoy hay muchos hermanos que conocen que son salvos, pero no alcanzaron la vida de transformación, la vida de separación. Entonces se encuentran como los colosenses. Vio que los colosenses dice que eran hermanos que tenían que ser corregidos para poder alcanzar el premio. Y si no eran corregidos, eran o aprobados o eran una monstruosidad. Aleluya. Eran una monstruosidad. ¿Por qué? Porque eran un vaso que manifestaba dos vidas. La vida del mundo y la vida del Señor. Señor Jesús. Pero el Señor no nos comparte con nadie. Amén. Amén. Gloria a El Dios. Señor no nos comparte con nadie. Usted quiere ser usado por el Señor. Yo quiero ser usado por el Señor. Amén. Amén, Señor Jesús. Hasta acá nosotros usamos nuestra manera. Gracias, Señor. Vio que muchos años nos hemos tomado de ese versículo que dice, me he hecho de todo a todo para ganar a alguno. Y a veces terminábamos siendo más similar a ellos que similar a Cristo. Aleluya. Gloria a ¿Vio? Dios. Y encima no solamente que terminábamos siendo más similar a ellos, sino que éramos arrastrados por ellos. Y ellos nos decían, ¿ese es Jesús que vos predicás? No, yo me quedo donde estoy. ¿Esa es la santidad que vos me predicás? No, yo me quedo donde estoy. Aunque la manifestación de la vida de Dios no... Lo otro no anula la manifestación de la vida de Dios. Pero nosotros tenemos que predicar con nuestro hablar y con nuestro andar. Amén. Amén. ¿Vio? Gloria a Dios. Con nuestro andar. Pablo dijo, cuando fui a vosotros, dice, no fui con excelencia de palabra y de sabiduría solamente, sino que fui con demostración del Espíritu y de poder. Amén. ¿Y dónde se veía el poder? En la manifestación. Amén. En la manifestación se veía el poder. Amén. ¿Vio? Y entonces ahora nosotros no tenemos que alcanzar eso, porque nosotros lo hemos recibido. Amén. Ahora tenemos que manifestarlo. Aleluya. ¿Vio? Tenemos que manifestarlo. No conforméis. ¿Cómo vamos a manifestar? Y no conformándonos a este siglo. No conformándonos. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis. Así es. A ver, tenemos que experimentar. Tenemos una vida dentro de nosotros. Es muy lindo hablar de la vida de Dios. Es muy lindo hablar de la vida de Dios. Yo le hablo de la vida de Dios a todo el mundo, pero nadie la ve, solamente la escucha. ¿Vio? Solamente la escucha, pero la tiene que ver. Amén. Gloria a ¿Vio? Dios. Vosotros me seguís por los panes y por los peces, decía el Señor. Gloria a Dios. Pero Jesús. vino la sabiduría, se manifestó y Pedro le dijo, no te seguimos por los panes, por los peces, te seguimos porque tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya. ¿A dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Y las palabras que Jesús hablaba iban acompañadas con prodigios, milagros y diversas maravillas. Amén. ¿Vio? Entonces dice, y no conforméis a este siglo. Ahora, ¿cómo se puede entender? Que acá el apóstol dice, no conforméis a este siglo, y en otro lado dice, me he hecho de todo a todo para ganar a alguno. Amén. Pero no dice me he hecho de todo a todo, dice me he hecho como. ¿Vio? Una cosa es simular algo y otra cosa es hacerse uno con eso. ¿Vio? Y entonces entramos en lo que hablaba el siervo en este tiempo, ¿no? Que nosotros tenemos que ver la necesidad. ¿Vio? Y tenemos que buscar la manera de satisfacer la necesidad. Cuando la necesidad es satisfecha, entonces ahí podemos manifestar la vida de Dios y esa persona puede ser ganada. Gloria a Dios. Pero si usted va directamente con la palabra, tal vez la persona le cierra el corazón. ¿Vio? Entonces tenemos que ver la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Pero para ver la necesidad yo no necesito ser igual a Él. Yo necesito ser igual a Cristo. Y Cristo dice, lo que viste en mí, dice, esto yo lo aprendí de mi Padre. Dice. Amén. ¿Vio? Eso es algo maravilloso, poder no solamente entender, porque esto lo entendemos. ¿Hace cuántos años que escuchamos esta palabra? Y ya entenderlo hemos entendido. Ahora, tenemos que llevarla a la práctica. Amén. Amén. ¿Vio? Amén. Gloria a Entonces Dios. dice, y no conforméis a este siglo, más transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis, dice, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, Señor. ¿Vio? Y para poder experimentar, nosotros tenemos que ver qué tenemos. Así es. ¿Qué tenemos para poder experimentar? Tenemos la vida de Dios, pero hay algo más dentro de nosotros. Y dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ahí tenemos, ¿ves? Amén.
Ahí tenemos no solamente la vida de Dios, sino que tenemos el don también dentro de nosotros. Amén. Conforme a la- Ahora usted tiene un don. Gracias, Señor. Yo hablaba con una hermana Dios. que me decía que está viniendo allá el grupo del 41-700 y ella se sufre porque quiere que su esposo la acompañe. Y le digo, usted tiene que orar, hermana, porque él tiene un don. Él tiene un don, pero en este momento no lo está utilizando. Y hoy cuando él vea la vida de Dios manifestándose en usted, él se va a acordar, pero si el Señor me usaba antes a mí de la misma manera. Si el Señor por mí podía atraer a la gente hacia Él. Porque nosotros somos el cuerpo. Dios no puede atraer gente hacia Él si no hace objeto del cuerpo. ¿Vio? ¿Usted cómo hace para atraer un objeto hacia su boca si no hace utilización del cuerpo, de la mano, del brazo? ¿Vio? Y este hermano está ahí quedado. Digo, pero hay un don que Dios puso en él que no está inactivo, está activo en él, nomás que él le está haciendo indiferente. Él le está diciendo indiferente. Jeremías dijo, violencia y destrucción veo por todas partes. ¿Vio? Veo por todas partes, dice, no hablaré más en tu nombre ni en tu nombre predicaré más. ¿Y cuántos de nosotros pasamos por ahí? Así es. ¿Vio? Pero el Señor no le dejó. Aleluya. El Señor no le dejó, dice que hubo un fuego dentro de él. Amén, Y aleluya. hoy el fuego está dentro de nosotros, nos está quemando el fuego, porque no podemos callarnos. Amén. No podemos dejar de manifestar la vida de Dios. Jesús. Dios dice, bienaventurados soy cuando sois despreciado, dice el apóstol Pedro. Cuando soy despreciado, cuando soy vituperado por causa de mi nombre, dice. Aleluya. ¿Vio? Y nosotros siempre esperamos ser vituperados por las personas del mundo. Pero a veces somos vituperados por nuestros propios hermanos. Alabado sea ¿Vio? Jesús. Y al Señor, ¿no lo abandonaron sus propios discípulos? Sí, lo abandonaron sus propios discípulos, pero aún así Él les manifestó el amor. Él les manifestó el amor, les manifestó la gracia. ¿Vio? Y ahí hubo el arrepentimiento. Alabado sea su nombre. Amén. Así que digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios ha repartido a cada uno. Y ahí entra lo que hablaba nuestro hermano Antonio. ¿Vio? Usted tiene un don y yo tengo un don, pero yo no lo puedo mirar a usted inferior a mí. Ni usted me puede mirar a mí inferior a usted, porque nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Los unos a los otros nos necesitamos. Amén. Gloria a ¿Vio? Dios. Vio que antes nosotros éramos apartados con un ministerio y nosotros lo mirábamos al hermano así. ¿vio? Lo mirábamos ahí, de arriba no lo mirábamos. No, yo ahora tengo. ¿vio? Pero no, dice que nosotros tenemos que mirarlo al hermano como superior a nosotros mismos. Amén. Aunque el don está en nosotros, pero el don está en mí no para que yo me hinche, sino para beneficio del hermano. Aleluya, amén, Señor ¿Vio? Jesús. Entonces dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, dice, sino que piense de sí con cordura, con cordura. Gracias. ¿Vio? Que piense inteligentemente de uno. Si yo no tengo nada, si póngale que el Señor pudiera salir de mí, No, Señor. yo me pudiera apartar del Señor, ¿qué tengo yo que pueda agarrar y decirle al hermano, yo soy superior a vos? No tengo nada, lo que yo tengo es lo que Dios puso en mí. Aleluya, gracias. Y lo que Dios puso en mí, lo puso en el hermano también. Entonces dice, no, dice que no tenga más alto de concepto de sí que el que debe tener. ¿Vio? Entonces, si yo lo tengo que mirar a usted superior a mí mismo, usted me tiene que mirar a mí superior a usted. Amén. Gracias, Para Jesús. poder. Entonces, para eso es para poder funcionar. Amén. Yo miraba en la obra, el hermano Antonio sabe porque hemos trabajado juntos en la obra. Y si nosotros nos mirábamos uno superior al otro, íbamos al choque, ¿ve? Íbamos al choque, no, porque él sabe. Pero cuando yo lo miraba a él, y digo, no, yo tengo que aprender del hermano en este oficio. Y el hermano tal vez, no sé, en la limpieza, que era la parte que me tocaba a mí, y bueno, yo voy a aprender del hermano. ¿Vio? Y entonces la obra funcionaba bien. En lo material, imagínense en lo material, imagínense en lo espiritual. Gloria a Dios. ¿Vio? En lo espiritual. Tenemos que aprender a someternos los unos a los otros. Amén. Eso es algo que
que Gabaón, antes de ponerse al servicio de Josué, no estaba dispuesto. No estaba dispuesto a ponerse debajo. Y usted dice, sí, pero si yo me pongo debajo de aquel, parezco tonto. Bueno, parezca tonto. Pero parezca tonto. Parezca tonto, parezca inservible. Porque allí lo van a mirar. Mira, este se pone debajo. Este le podría enseñar al otro, pero se pone por debajo. No importa, parezca tonto. Porque aquel que se humilla será enaltecido, dice la palabra del Señor. Alabado sea su nombre. Así que dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo, ahora entendemos por qué tenemos que mirar al hermano superior. ¿Por qué tenemos que mirarlo? Porque en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Y si yo lo miro al hermano desde arriba, entonces estoy diciendo que al hermano no lo necesito. No lo necesito para edificar, yo puedo. Pero la humildad no está ahí. La humildad no está ahí. El Señor necesitaba extender el reino de los cielos. ¿Sabe qué hizo el Señor? Buscó 12 hombres. Después buscó 70. Después trajo el Espíritu Santo y se extendió la iglesia. Y fíjese hoy hasta dónde llega la iglesia. Ahora, si él hubiera sido un hombre orgulloso, hubiera dicho, yo soy Dios y yo no tengo necesidad de vosotros. Pero él, dice, siendo ejemplo, dice que él se puso como ejemplo. Se humilló, dice, ahora tengo necesidad. No puede, la cabeza no puede manifestarse sin el cuerpo. Entonces así que dice, pero de la manera que en un cuerpo, dice, tenemos muchos miembros. Los pensamientos que usted tiene están en la cabeza. Y yo eso conozco bien. Porque usted vieron a mi hijo. Él tiene pensamientos, debe tener pensamientos en su cabeza, pero su cuerpo no le responde. Ahora, ¿cómo lo lleva a la práctica si su cuerpo no le responde? ¿Cómo Dios puede manifestar su gracia al mundo si el cuerpo no le responde? Gracias, Señor. Ahora, ¿por qué el cuerpo no le responde? Y puede ser por dos cosas. O porque está incapacitado, como en este caso, o porque el cuerpo quiere ser semejante a la cabeza o estar sobre la cabeza. Y eso es algo que Dios no va a permitir. Dios no va a permitir eso. Así que porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, muchos. Ahora entendemos por qué la iglesia necesita de muchos miembros. Nosotros somos un pequeño grupo. En la casa del hermano Juan hay un pequeño grupo, allá en el kilómetro 41-700 hay un pequeño grupo, pero la iglesia se tiene que extender. Porque dice, son muchos los miembros. ¿Cuántos? No sabemos. Solamente sabemos que dice que del cuerpo de Cristo Dios va a sacar la esposa, la costilla. Y dice, creo que en el libro de Judas, que el número de la esposa son 10 millares de millares. Y si el número de la esposa son 10 millares de millares, imagínense cuánto es el cuerpo. Aleluya. Son muchos miembros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y bueno, tenemos que empezar a funcionar como cuerpo. Como que no estamos funcionando como cuerpo y algunos sí, otros no, otros ni se han enterado que están funcionando como cuerpo. A veces uno está trabajando en función de cuerpo y ni siquiera se entera que está funcionando como cuerpo. Porque piensa que es un sentir suyo nomás. Pero Dios pone ese mismo sentir en otro hermano cuando lo ve. De la misma manera que viste, oíste y aprendiste de mí, esto hacé, dijo el apóstol Pablo. Vio, él era un miembro del cuerpo de Cristo y otros lo vieron y lo imitaron. Alabado sea su nombre. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Dice, pero todos los miembros no tienen la misma función. No todos los miembros tienen la misma función. ¿Vio? Así que muchos somos un cuerpo en Cristo, más todos miembros los unos de los otros. Y entonces ahí viene hablando de las diferentes operaciones del cuerpo. Pero vio, fíjese de dónde viene. Viene de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos sacó a nosotros de la esclavitud del pecado. Nos limpió. Nos hizo hijos de Dios. Nos dio una vida. Nos dio el Espíritu Santo. Nos resucitó. Nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. ¿Vio? Nos metió dentro de su cuerpo.
Esas son las misericordias de Dios. Y dice la misericordia de Dios, dice. Ahora dice, por esa misericordia usted tiene que presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Amén. ¿Y por qué? Y porque el Señor lo necesita. Amén. Yo necesito edificar en mi casa, pero si no tengo manos para edificar, ¿cómo puedo edificar? Bueno, el Señor necesita el servicio. Aleluya. El Señor necesita extender su mensaje, necesita extender su iglesia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y por medio del cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Ahora dice, haya en vosotros este mismo sentir también que hubo en Cristo Jesús. Aleluya. Es un sentir. Es un sentir. Bueno, sí tiene que haber este sentir. Ahora, ¿usted tiene la vida de Dios? Amén. Yo tengo la vida de Dios. Gloria a Dios. Y Cristo tenía la vida de Dios en él. Gracias. Si la vida de Dios produjo en Cristo este sentir, ¿qué puede pensar usted que puede producir la vida de Dios en nosotros? Gracias, Señor. ¿Vio? La vida de Dios estaba en Cristo. Y dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dice, bueno, Dios estaba en él y produjo en él la expresión del amor. Aleluya. Bueno, Dios está en nosotros ahora. ¿Qué piensa que va a producir Dios en nosotros? Y lo mismo que produjo en Cristo, si lo produjo en la cabeza, más lo va a producir en el cuerpo. Amén. Ahora, lo que nosotros tenemos que estar atentos es ser sensibles. Amén, Señor. Y es ser sensible. ¿Y cómo hago para ser sensible? Y manténgase en comunión con el Señor. Amén. Ore al Señor. Gracias. Y estudie la palabra. Busque la llenura del Espíritu Santo. Y ahí está la sensibilidad. Ahí está la sensibilidad. Porque Dios necesita un cuerpo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios necesita un cuerpo. Dios se tiene que manifestar. La gente del mundo no lo conoce. La gente del mundo nos conoce a nosotros. Y conoce una virtud del cuerpo de Cristo manifestada a través de nosotros, de cada uno de nosotros. Pero no conoce la expresión de la vida de Dios en su cuerpo. Amén. Señor. ¿No? No conoce y lo tiene que conocer. El tiempo está cerca, dice la palabra. El tiempo está cerca, el tiempo de su venida está cerca. Y si el Señor viene y su cuerpo no se formó, por lo menos con nosotros en este lugar, ¿será que recibiremos con recompensa o recibiremos pérdida? Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, examinaos a vosotros mismos, dice la palabra. Gloria al nombre de Probaos a Jesús. vosotros mismos si estáis en la fe. Si Cristo está en vosotros, a no ser que estéis probados. Yo creo que Cristo está en mí. No creo, estoy seguro. Sí, amén. Amén. Bueno, ahora Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros. La vida de Dios está en nosotros y somos parte de un cuerpo. Y si Cristo está en nosotros, Dios puso esa vida en él y produjo sensibilidad. ¿Qué piensa que la vida de Dios va a producir en nosotros? Aleluya. Gloria Ahora, a ¿cómo Dios. produce la sensibilidad? Y bueno, usted vaya caminando por la calle. Camine. No, pero yo no tengo el don de evangelista. No tengo el don. Bueno, pero la palabra de Dios nos dice que es un don. La palabra de Dios dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Dice. No dice que es un don. El evangelista tiene un don. Él tiene una facilidad. Pero en cuanto al resto del cuerpo no dice que es un don. Dice, id y predicad el evangelio. Entonces ahora, ¿cómo vamos a predicar el evangelio? Y bueno, si usted está en comunión con la vida de Dios que está en usted, Dios le va a poner una persona a su lado. No le va a decir que la vaya a buscar. La va a poner a su lado. Y usted va a ver la necesidad. Entonces ahí usted tiene que ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo. Gloria a Dios. No quiero hablar con esta persona. No, pero la palabra dice que tiene que ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo. La persona tiene necesidad. Si usted le dice al hambriento, ve a tu casa, aliméntate, come, tápate, pasa el frío, dice, pero usted tiene con qué sustentar la necesidad de esa persona, ¿vio? Entonces usted está en falta para con Dios. Aleluya. Y nosotros no queremos estar en falta para con Dios, porque nosotros tenemos todo lo que Dios nos dio. Amén. Decía el hermano, nada nos falta. Nada nos falta. Bueno, ¿sabe qué pasa cuando nosotros declaramos la palabra? Viene la prueba. Amén. Entonces nosotros decimos, nada nos falta. Bueno, ahora viene la persona y, ¿sabe que tengo una necesidad? Necesito plata, pero no necesita plata la persona. La plata es la excusa. Decía un hermano, vino un hermano a decirme, vos sabés que mi vecino quiere que vaya y le pinte la casa. Y yo no tengo tiempo para ir a pintarle la casa. Si este anda en cualquier cosa, ladrón. A los 2 días ese muchacho se ahorcó. ¿Dónde tuvo la falla?
en que él estaba mirando la pintura, pero el propósito era predicarle el Evangelio. La pintura era una excusa. Él podría haber ido y manchado la pared y le podría haber predicado el Evangelio y no le podría cobrar un peso, no importa. Pero, ¿ve? Ahí está, dice. Ocupado vuestra salvación con temor y temblores. No dice que tenemos que ganar. Tampoco dice que tenemos que guardar. Usted guarda lo que puede perder. Usted dice ocupado. ¿Y cómo se ocupa usted? Y bueno, a la palabra de Dios dice que la manera de ocuparnos es presentarnos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Amén. Yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo. Viene la necesidad. Ah, sí que vos necesitas que te pinte tu casa. Sí, bueno, yo te pinto. ¿Sabés que estaba mirando ahí que vos tenías un cuadrito que dice Jesús te ama? ¿Vos entendés eso? Y no, la verdad que no entiendo. Bueno, yo te puedo explicar. Y ahí usted le predica. ¿Yo? Ahí lo predica. Y lo trae. ¿Yo? Fuérzalos a entrar, dice la palabra. Pero ¿cómo usted lo va a forzar a entrar? ¿Cómo yo lo voy a forzar a entrar si no estoy ofreciendo mi cuerpo en sacrificio vivo a Dios? ¿Yo? Ahora, si yo ya lo ofrecí, entonces está la sensibilidad. Alabado sea su nombre. Dios, porque nosotros somos el cuerpo. Dios necesita una iglesia. Dios necesita un cuerpo. Ahora, pero si nosotros somos el cuerpo, ¿para qué quiere más? El cuerpo no son... ¿Cuántos somos hoy? 25, póngale. El cuerpo no son 25, hermano. Acuérdense que dice el número de la esposa, dice son 10 millares de millares. Imagínense cuántos son el cuerpo. Si la esposa es una costilla. Alabado sea su nombre, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Bueno, decía el pastor, bueno, ahora usted tiene que orar y ver cuál es su función. Y cuando usted encuentra su función, active en esa función. Métase a trabajar en esa función. Y yo veía estos días que un hermano venía y me decía, hay algo que yo no entiendo, dice. Y me hablaba acerca de la salvación. Y bueno, y el Señor me daba palabra para hablarle de la salvación a este hermano. Pero a un pecador me es dificultoso hablarle. Aunque no es opcional hablarle al pecador. Es un mandamiento de parte de Dios. Y entonces yo podía ver parte del don, ¿no? Ahí. Porque no es mío poderle transmitirle luz a una persona que no entiende la palabra, es de parte de Dios. Bueno, ahora usted tiene que descubrir el don y hacerlo activar. Entonces dice, pero el don dice es conforme a la medida de la fe. Es conforme a la medida de la fe. Y usted tiene que examinarse. Nosotros tenemos que ir creciendo en la fe. No podemos tener la misma fe, la misma medida de fe que teníamos cuando recién comenzamos. Esa fe tuvo que haber crecido en nosotros. Esa fe es Cristo en nosotros. Tiene que haber crecido en nosotros para poder activar como cuerpo, para poder estar ahí trabajando como cuerpo. Porque en el cuerpo del Señor no hay ningún miembro pequeño. Todos han alcanzado la misma estatura. No hay ningún miembro pequeño. Salvo los deshonrosos, dice. Los deshonrosos, pero no dice que son pequeños tampoco, dice que son deshonrosos. Los que tienen honra cúbranlo, dice. En el libro de Cantar de los Cantares dice, tenemos una pequeña hermana entre nosotros, dice que no tiene pecho, no tenía facultad de alimentar a otro. ¿Pero qué hicieron ellos? Agarraron, la sacaron de medio de ellos, no, la resguardaron y ella fue ocupada para otra tarea. ¿Vio? Hay en medio de nosotros, hermanos, que tal vez no estamos preparados para la misma tarea de otro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a decir al hermano, no, qué decía ahí un costadito? No. Usted tiene esta facultad, bueno, trabaje en esa función. Lógicamente que ellos lo ven aquellos hermanos que presiden, ¿no? Los ministros. A veces nosotros tenemos mucho sentir. Yo tengo el sentir, no sé, de venir y pintar la iglesia, pero hoy es mi sentir, mañana viene la circunstancia y se acabó el sentir, ¿vio? Pero cuando es un sentir firme, aquel que fue puesto por Dios, que nos preside, lo ve. Entonces dice, hermano, usted puede activar en este sentir, en este servicio. Usted puede, porque es parte del cuerpo de Cristo, alcanzó una estatura, una madurez y alcanzó una manifestación que es firme, no es que hoy la tiene y mañana no la tiene, es firme. Entonces vaya y active en esa función. Entonces ahora dice, a cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de fe.
Ahora usted tiene que descubrir para qué es eso que le fue dado. ¿Para qué? ¿Vio? Para que podamos trabajar en beneficio del otro. Porque es parte del cuerpo. Gracias. Si yo agarro y escondo, vio como aquel que tenía un talento y lo escondió, digo, yo lo voy a esconder. Así cuando viene el amo, yo lo cuidé al talento, lo escondí para que nadie me lo robe. Pero la función del talento que le fue dado no era que él lo esconda para que nadie se lo robe, sino que lo multiplique. Bueno, Dios nos dio un talento a nosotros. El talento es la vida de Dios. Y nosotros tenemos que multiplicarla. ¿Vio? Tenemos que hacerla crecer por medio de la palabra, por medio de la manifestación de la vida de Dios. Para que cuando venga el tiempo de la situación, nosotros sepamos cómo enfrentar la situación. Amén, Señor Jesús. No podemos nosotros enfrentar la situación de la misma manera que la enfrentábamos antes. 15 años de creyente. Mire si ahora yo tengo que enfrentar, no sé, un insulto de la manera que la enfrentaba cuando tenía 2 años de creyente. Entonces no hay crecimiento. La vida de Dios no se desarrolló en mí. ¿Vio? Pero cuando la vida de Dios se desarrolla, ¿cómo usted se da cuenta que la vida de Dios se desarrolla? Porque hay sentimientos, emociones, pensamientos que no estaban en usted. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dijo el Señor? Fíjese, el Señor entró al templo y sacó a latigazo a los cambistas. Pero cuando fue a la cruz y lo estaban ahí lacerando y le estaban clavando la lanza en el costado, dijo, no le tome en cuenta este pecado. Aleluya. Fíjese el crecimiento. Y muchos hermanos me dicen, pero era Jesús. Sí, pero se despojó de su deidad. Se despojó de su deidad. Y era semejante a nosotros. Y si Jesús lo pudo hacer, Jesús pudo abrir su boca y decir, no le tome en cuenta este pecado, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Que somos el cuerpo. Si la cabeza lo pudo hacer, ¿cuánto más nosotros? Entonces dice, pero de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Bueno, hermano, tiene que descubrir su función. Gloria a Dios. Alabanza. Tiene que descubrirla. Bendito. No puede llegar el tiempo que suene la trompeta, ¿vio? Y la iglesia sea arrebatada y todavía no hayamos descubierto la función. Tenemos que descubrirla. Estamos orando para que la iglesia sea formada, para que el cuerpo de Cristo sea formado. Amén. Bueno, el Señor nos dice, bueno, ¿vos querés que la iglesia sea formada? Sí. Bueno, para que la iglesia sea formada yo uso de los dones. Uso de los dones. Sí, bueno, usa de los dones. Y yo ya te di un don. Ahora, ¿qué querés que haga? Vos tenés que descubrir el don que vos tenés y ponerlo a trabajar. ¿Vio? Ya no depende del Señor, depende de nosotros. Descubra usted el don que tiene y póngalo a trabajar. Amén. Gracias. Póngalo a trabajar. Aleluya. ¿Cuál es el don que tengo? Y no sé, el servicio. Y bueno, póngalo a trabajar. Busque el bien del otro. ¿Vio? Busque el bien del otro. ¿Cuál es el bien del otro? Que el otro también pueda manifestar la vida de Dios. Amén. Y pueda descubrir el don que tiene para poder hacer el bien a otro. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Entonces dice, así que muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Amén. Si usted no me ayuda, yo no lo puedo lograr. Pero si yo no lo ayudo, usted tampoco lo va a poder lograr. Gloria a Dios, Señor Jesús. Si la mano dijere, como dice en 1 Corintios capítulo 12, si la mano dijere porque no soy pie, no soy parte del cuerpo, ¿vio? Si el pie diría porque no soy cabeza, no soy parte del cuerpo, entonces ¿cómo va a funcionar? ¿Vio? Entonces tenemos que mirar, ¿vio? Considerar. Tenemos que ver cuál es el lugar de nosotros en el cuerpo y ponernos a trabajar ahí. Amén. ¿Vio? En su lugar. En su lugar. Bueno, pero yo no soy ministro. Entonces dice el hermano, yo no soy ministro, estoy sin culpa. No. Usted tiene su lugar en el cuerpo. No necesariamente usted tiene que ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. No tiene que ser necesariamente eso para poder trabajar en el cuerpo o diácono. Usted tiene un lugar en el cuerpo. ¿Qué lugar tiene en el cuerpo? Y bueno, yo soy esposo. Bueno, el esposo dice, ame a su esposa. Trátela como a vaso más frágil. La esposa dice, respete a su marido. Los hijos, dice, obedezcan a sus padres. ¿Vio? Ese es su lugar en el cuerpo. ¿Vio? Porque a veces nosotros decimos, bueno, pero yo no soy pastor. Entonces para mí no es.
No, yo tengo un lugar en el cuerpo. Y mi lugar en el cuerpo es este. Bueno, funcione como lo que usted es. ¿Sí? Funcione como lo que usted es. Porque hay muchos miembros en el cuerpo de Cristo. Y no todos los miembros cumplen la misma función. ¿Sí? Alabado sea su nombre. Entonces, para ir terminando, hermano. Dice, vamos a leer otra vez desde el 1 en adelante. Dice, así que hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no conforméis, fíjese la manera. El apóstol Pablo va diciendo lo que nosotros tenemos que hacer y no va diciendo la manera en la cual lo tenemos que hacer. Entonces dice, así que hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios, por lo que Dios hizo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo? Por la misericordia de Dios. ¿Y cuáles son las misericordias de Dios? Que Cristo presentó su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Yo? Se negó a sí mismo. Alabado sea su nombre. Dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no conforméis. ¿Cómo presento nuestro cuerpo? Dice, no conforméis. No conformando, dice, a este siglo, sino transformado por la medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis. Cuando usted renuncia a lo que usted pudo haber vivido, le da lugar a la vida de Dios en usted y le da lugar al Espíritu Santo que le trae la revelación de la palabra, entonces usted puede experimentar. Y cuando usted experimenta, su corazón explota dentro de usted, porque experimenta cosas preciosas. Experimenta la vida de Dios en usted, vida que nadie conoce. El mundano no conoce esa vida. ¿Sabe cómo va a conocer esa vida? Y dice la palabra del Señor. Fíjese por qué nosotros tenemos que formar el cuerpo de Cristo y por qué tenemos que darle lugar a esa vida que está en nosotros. Porque dice que la creación, dice, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Sí, Señor, amado, aleluya. ¿Y a mí qué me importa? No, pero la creación está aguardando. Y yo quiero servir a Dios. Y yo quiero hacerlo a la manera de Dios. Bueno, la palabra dice que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, porque no solamente que Dios necesita un cuerpo, sino que la creación, dice, está aguardando la manifestación gloriosa, dice. No dice una manifestación, dice la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y cuando todo esto pase, entonces dice, sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con el Señor. Que el Señor le bendiga. Aleluya. Gracias. Amén.